Avui parlem de solidaritat, parlem d'artesania i parlarem de teatre, sense oblidar a les notícies setmanals. Un programa molt carregat i comencem amb el nostre sumari. Esta setmana en Vents de Festa parlem de solidaritat, ja que 4 comissions falleres han unit el seu ànim per a que ningú xiquet es quede estos Nadals sense els seus regals. Veurem en tot detall els esbossos de les comissions que formen l'agrupació de falles de Benicalap Campanar. Coneixerem el treball artesà de Flor d'Aigua, on el seu gerent, Guillermo Espósito, ens presenta un element històric que està agafant força en el món festiu, la caramba. I parlarem de teatre amb els amics d'Auca 21, que avui ens mostren els rostres dels actors elegits per a formar part d'este grup de teatre professional. Tot això i molt més en uns minuts, ací, en Vents de Festa. Què tal, amics? Benvinguts a Vents de Festa, este programa número 164 que estem al vostre costat així en Televisió Municipal de València. Avui tenim molt que contar-vos, però comencem veient els esbossos de l'agrupació Benicalap Campanar. Estàvem presents la passada setmana amb aquesta agrupació, 31 comissions falleres, 62 monuments, en els quals molt d'esforç posat en cada una dels nostres artistes fallers. La bona relació entre les comissions de l'agrupació Benicalap Campanar ha fet que un any més estes falles presenten els seus esbossos per a l'any 2011. El president de l'agrupació, Nico Garcés, va compartir amb nosaltres la seva impressió. La agrupación Benicalap Campanar, que como todos sabéis es una agrupación que si algo le caracteriza es la unión que existe entre todas las comisiones, aprovecha, como viene siendo habitual desde hace ya muchos años, este casal en esta ocasión para realizar el acto de presentación tanto a la opinión pública como a los vecinos de los dos barrios, de Benicalap y de Campanar, de lo que son los proyectos de las fallas que se plantarán en el mes de marzo en el 2011. De una forma o de alguna forma tiene un doble objetivo, ¿no? El organizar este acto. Por un lado, rendir un homenaje a los que son los verdaderos protagonistas de la fiesta, que entendemos los artistas falleros, porque bueno, pues cierto es que sin artistas falleros no existirían las fallas. Y por otro lado, como he comentado antes, dar a conocer de una forma pública cuáles son los proyectos que las comisiones que pertenecen a esta agrupación van a plantar en marzo. En total es presentaren 62 falles, tant majors com monuments infantils. Satisfecho sobre todo por el apoyo que tanto desde la Concejalía de Ferias y Fiestas, en nombre de Félix Crespo, como de la Junta Central Fallera, con la presencia de la Fallera Mayor y la Corte de Honor, dan a la agrupación Benicalap Campanar siempre. En cualquier acto que hemos requerido su presencia, han tenido a bien venir, y es de agradecer sobre todo viendo lo apretado de la agenda de la Fallera Mayor y del concejal, lógicamente.
como novedad este año tenemos la intención de celebrar una fiesta de carnaval, que el carnaval en Valencia no se suele celebrar, y nosotros pues vamos a intentar impulsar esa iniciativa, y posteriormente a finales de enero tendremos el sopar de Chermanor para entregar todos los premios de las distintas actividades que se han ido celebrando a lo largo del año, y como último acto conjunto de la agrupación, la exaltación de las falleras mayores, que tendrá lugar el último sábado de febrero. Tot un exemple de que, pese a la crisi, la festa continua viva. En Art Antic nos dedicamos a la fabricación de joyería tradicional de carácter valenciano desde 1950. Fieles, únicos y originales, nuestros diseños se inspiran en un rico pasado. Equilibrio y elegancia se unen para hacer de nuestras piezas joyas atemporales. Somos fabricantes de los aderezos y medallones de las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Art Antic, joyería artesana. Carretera de Liria número 75, 96 363 80 68, Burjasot. I tots vostès segur que alguna vegada han sentit el refrany de la unió fa la força. I per això, si en Mes de Festa avui es presentem una causa solidària Units per a Molts, ja que 4 comissions falleres se uneixen per a ajudar als més necessitats i en aquest cas als més xicotets. I van a parlar amb nosaltres des de la Fallas Generals, Carmen López. Bienvenida, Carmen. Hola, ¿qué tal? Contarnos esta causa solidaria que 4 fallas solidarias, las más de Valencia, unidas a Torrent, os habéis acordado o queréis acordaros de los más pequeños, ¿no? Pues sí, 4 comisiones, es cronista Vicente Beguer, que es Ferran, de aquí de Torrente, Santa María Micaela y Borrul Socorro y nosotros. Fallas Generals. Acordarse de los más pequeños. I des de Torrent tenim amb nosaltres també a Ferran Martínez. Qui no el coneix, apassionat del món de les falles i de Torrent, és un plaer que nos acordemos de los más pequeños, ¿no? En estos momentos y estas fechas que vamos ya cara a Navidad. Sí, no, la verdad es que plantear un proyecto solidario en las mejores fechas, porque es donde nos acordamos todos, todo el mundo, los que estamos implicados y los que no están implicados, pues no sé por qué la Navidad tiene ese toque de que nos viene la vena solidaria y es el mejor momento pues, para presentar un proyecto como el que llevamos las 4 comisiones, que aprovechando queremos cambiar el nombre a la coalición o a la plataforma solidaria. Pasamos de Te Esperamos a Units per a Molts, pues bueno, que es una idea abierta a todas las comisiones de Valencia y por supuesto a todas las comisiones de Torrent. Contarnos esta iniciativa, ¿en qué consiste? ¿Qué hay que hacer para ayudar, ¿no? en estos momentos tan necesitados? Simplemente ponerse en contacto con cualquiera de las 4 comisiones y nada, bienvenido sea. Vamos a hacer una obra solidaria anual que no entra en ningún tipo de concurso, porque sabéis que individualmente cada uno de nosotros siempre nos hemos sido afortunadamente galardonada con los premios grandes y con esta iniciativa pues lo que realmente se haga no se va a ir a presentar a concurso, simplemente. Contrario, porque hasta el día 18 vais a hacer una recogida de material escolar y deportivo, ¿verdad? Una recogida de material escolar y deportivo que irá destinado al Colegio Imperial de los Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer y que matizamos material escolar nuevo, es decir, va destinado al uso diario del colegio, ¿no? Igual que el material deportivo, ¿no? Es decir, nos comentaba el gerente que otros años han hecho recogida de juguetes, pero que se dan cuenta que lo que realmente les hacía falta pues eran balones, zapatillas, chandas, ¿no? Lo que realmente necesitaban. Entonces nos hicieron la petición de que fuese ese tipo de material que se recogiese. Y hasta el día 18 en nuestros 4 casales tendremos un punto de recogida abierto a todos los falleros de cada comisión, pero abierto a todo aquel que quiera acercarse, que le guste la iniciativa y que quiera aportar su granito de arena para el día 19 hacer la entrega oficial en el pabellón de la Fuente San Luis, aprovechando que uno de los miembros de la coalición, Borrul Socorro, tradicionalmente colabora en el torneo de Navidad de la Fundación EISEC, pues queríamos también unirnos nosotros y de ese modo pues, intentar llevar más gente, que es el objetivo de ese partido solidario, de esa demostración de deporte adaptado que la Fundación EISEC organiza. Y queríamos aprovechar pues, que hay un acto que va a durar toda la mañana pues, para hacer la entrega también simbólica del material que se recoja. Sí, desde aquí hacemos un llamamiento, ¿no? A toda la gente, cualquier persona que
que quiera aportar material escolar, material deportivo nuevo, puede acercarse a cualquiera de los casales durante todos estos días, hasta el día 18 de diciembre. Y el 19, aquella comisión que quiera participar y que quiera venir y que quiera ser partícipe de la jornada deportiva y solidaria que se va a organizar por parte de la Fundación de ISEC, aquella comisión que quiera ir, allí también habrá un punto de recogida de material escolar y de material deportivo, puede hacerlo, y lo que queremos es que sean partícipes también de la entrega, si van con la faena mayor, la faena infantil, pues en un momento determinado también sean llamadas para hacer la entrega junto con nosotros al colegio de huérfanos. O sea, qué iniciativa más bonita. Y yo hace una semana, Carmen, hablaba contigo y me decías, no, éramos 3 comisiones, pero luego se ha añadido una más, pues que ha unido que unirse, ¿no?, a una causa solidaria. Sí, es así. Y abiertos también a que vengan otras comisiones, claro. ¿Se pueden inscribir otras comisiones? Sí, por supuesto. La idea es demostrar más que nada, es decir, en este mundillo fallero estamos todos acostumbrados a luchar por el palet, por el premio, ¿no? Y por suerte tenemos un reconocimiento, como son los premios grandes, que también nos entregan un premio, ¿no? Y entonces muchas veces tiene ese sabor de que la competición en la solidaridad no está bien, ¿no? Y realmente queremos demostrar que no existe competición entre nosotros. Es decir, bueno, da la casualidad que las que nos unimos éramos el primero, segundo y tercer premio de los grandes de la última edición. Inicialmente se unió Borrell Socors, que también tiene grandes proyectos solidarios y sobre todo pensando en el medio ambiente también. La idea es demostrar que realmente no existe competición, es decir, yo he estado muchos años en la Gala de Solidaridad sin estar nominado, ni siquiera a la comisión, y me he alegrado por cualquier premio, porque cualquier proyecto que sale y que está nominado en la Gala es un gran proyecto, y lo importante es que se haga solidaridad dentro de las fallas.